La carpa trabaja en la calle con la gente de la calle y se da mate cocido y pan o galletitas, lo que tengamos. Y ahí notamos que venían los chicos también, ¿no? Los menores de edad, con mamás que estaban en paradores o por ahí chicos que cartoneaban y estaban con sus hijos o simplemente mamás que vivían con sus hijos en la calle. Entonces, bueno, desde ahí se dispuso vino una colaboradora que lo que hacía era quedarse con ellos jugando en la misma plaza, se tiraba como una frazadita o algo y ella llevaba algunos juegos y jugaba con los niños. Hace 2 años abrimos el centro barrial y lo primero que pensamos era en tener un espacio para niños. Y ese espacio fue la jugoteca. Y en realidad no sabíamos bien qué era lo que íbamos a hacer, sí sabíamos que ellos tenían que tener un espacio porque lo que nos dábamos cuenta, yendo a otros centros barriales, era que los niños siempre están, no sé, en el grupo o cuando la mamá está hablando con algún referente o cuando están comiendo andan de un lado para el otro. Entonces sabíamos que teníamos que tener como un espacio donde ellos pudieran estar y pudieran tener por ahí el acompañamiento que necesitaran o el espacio como de juego que necesitaran. Así todo es como que nos cuesta mucho porque en los centros barriales como que la demanda más grande que hay es poder acompañar a los adultos, ¿no? Digamos, no sé, que hay que ir al hospital, que hay que ir a hacer algún otro trámite o que pasa algo en el día o que alguien se fue de recaída y como que los niños nos empezaron a quedar ahí en la jugoteca y si por ahí estaban solos y rompían todo. El deseo que teníamos por ahí de atenderlos o de estar con ellos o que ellos tuvieran lo que realmente necesitaban, lo que se quedaba solo en un deseo. También esto surgía de ver cómo, empezar a observar cómo se vinculaban las mamás o los papás con sus hijos. Nos dábamos cuenta que había mamás que por ahí tenían un cuidado muy intensivo en lo que era la higiene, pero no había un vínculo con el bebé. O nos pasaba que veíamos que no había ni cuidado en la higiene, pero tampoco había como acercamiento o un vínculo creado, sino que era más sobre el grito, el enojo, o el simplemente dejarlo en el centro barrial y que él deambulaba por todos lados y la mamá por ahí estaba haciendo sus actividades. Y bueno, de ahí dijimos que sería bueno poner como una maestra jardinera o alguien que estuviera estudiando para maestra jardinera o alguien que le gustara a los chicos. Así que bueno, desde ahí empezamos a formar un poquito la jugoteca. Hoy viene 3 veces por semana alguien para estar 2 horas con ellos y notamos como grandes cambios, ¿no? Tenemos por ahí chicos de 4 años que no están en etapa por ahí de desarrollo como tendrían que estar, no hablan o no todavía usan pañales. Entonces lo que vimos que al estar por ahí con esta chica que están 2 horas 3 veces por semana, empiezan a vincularse por ahí un poco mejor, se pueden quedar en el espacio, pueden empezar a decir algunas palabras y por eso es que también nos estuvimos reuniendo, ¿no? Con Luchi y con Pablo y bueno, otros más, pensando un poquito de las problemáticas que había, ¿no? Hasta dónde por ahí cuando la mamá se va de recaída con el chico, qué es lo que pasa porque se lo lleva, o esta falta de a veces como esto de poder hacerse cargo de esta realidad de ser mamá, ¿no? Como decía hoy a la mañana, creo que Brenda, de repente se vio mamá y si a uno por ahí en la vida le cuesta ser mamá, ¿no? Que es todo un cambio por ahí con el primer hijo es como más difícil, con nosotros es como que uno se va encontrando algunas vueltas, cuanto más cuando ellas mismas no se pueden hacer cargo de su vida primero. Y de repente se tiene que hacer cargo de su vida y de un otro, que depende totalmente de ellas. Y esos cuidados es como que a veces uno dice, bueno, pero no se da cuenta
pero ella no tuvo esos cuidados en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta que tiene que tener esos cuidados con estos niños, con sus hijos, ¿no? Por ahí es algo normal para ella que la madre desapareciera por días y después apareciera. Fue la experiencia que ella absorbió. Por lo tanto, para ella es algo normal manejarse así con sus hijos. Y el aprender todo eso es, creo que muy difícil. Por ahí uno lo puede aprender cuando es chico, pero cuando es más grande, cuando ya tiene toda una vida formada, es muy difícil cambiar los hábitos. Y esas cosas es como que, no sé, son como pequeños logros que uno va viendo en las mamás y que por ahí son cosas mínimas, que por ahí, si lo vemos desde el Estado, lo primero que diría es la separación de la mamá con el niño. Y pensamos que, bueno, que hay como que trabajar mucho eso de los vínculos, eso de poder ver hasta dónde puede dar la mamá, ¿no? Cuando me convocaron a participar de estos encuentros, por ahí de pensar la infancia en los centros barriales y pensar la incidencia que tiene la vida, que tiene recibir la vida. Cuando hablamos de recibir la vida como viene, no hablamos de recibir a una persona como individuo solamente, sino de pensar a la persona con toda su complejidad. Y dentro de esa complejidad están sus vínculos. Un poco lo que decía acá la compañera. Personas que vienen con familia, varones, mujeres, que vienen con niños. Y a la hora de recibirlos en nuestros centros, en nuestros espacios, obviamente que nos encontramos con todos los conflictos que esto conlleva, ¿sí? Espacios que inicialmente, en sus albores, no fueron pensados desde el cómo recibir a un niño o a una niña potencialmente, sino más pensados desde la figura del adulto, de la persona adulta. Y un poco lo que nos fue pasando en los centros barriales, al empezar a caminar nos fuimos topando con los desafíos, ¿no? Pienso, así haciendo un pincelazo breve, con el desafío de la tuberculosis en nuestros chicos y nuestras chicas, entonces pensar estrategias para acompañar esa problemática, el problema de las cuestiones legales, el problema de pibes y pibas que reincidían en la delincuencia y de repente había que pensar cómo acompañarlos estando en situación de privación de libertad, y entonces había que pensar estrategias para afrontar esa situación. Y así nos fuimos topando con estos distintos acontecimientos que implican acompañar la vida. Entonces, la vida de una mujer o de un varón que llegan a un centro barrial y que de repente vienen con un niño. Y vienen con un niño y que de repente se tienen que hacer cargo, tienen que actuar de manera responsable, lo traen a un espacio que inicialmente, como dije, no está pensado en ver cómo alojar a esos niños, sino pensado más en estrategias para acompañar a los adultos, pero la presencia del niño es una presencia muchísimo más particular por el nivel de vulnerabilidad y de exposición que tiene. Entonces, pensar este desafío de ver cómo trabajar con los niños, cómo hacer que los niños y las niñas tengan oportunidades mejores que las que tuvieron estos adultos que también fueron a su vez niños y niñas. Y no pensarlos desde un modelo fragmentado o de fragmentar al niño y al adulto, sino de pensarlos integralmente. Pensando en esto del modelo de la complejidad. ¿Sí? Un poco lo que trata el documento que fuimos gestando humildemente apunta a esto,
a cómo acompañar desde los centros barriales la infancia. Esa infancia que hay que ver qué condiciones nosotros le podemos aportar desde el centro barrial, articuladamente, sabiendo cuáles son los derechos de los niños, que también son personas, niños que muchas veces, niños y niñas que están puestos desde el lugar de objeto, cómo ayudar a que estos padres y estas madres puedan pensar en el niño no como objeto, sino como sujeto y como sujeto de derecho. Y nosotros poder dar oportunidades para una mejor crianza, para un mejor vínculo y para que se puedan garantizar lo mejor posible estos derechos que los niños y las niñas tienen. Tanto Moni, desde su experiencia en Constitución, como Pablito en la 21, fueron relatando el recorrido en el que fue madurando esta mirada, que al principio estaba puesta solamente en el adulto, después se empezó a mirar al niño a través del adulto, y en algún momento de maduración del centro barrial, de caminar, es que empieza esta necesidad de que el niño sea mirado, ¿no?, en sí mismo. Esta es como algo que les queremos compartir, que pudimos como visualizar en este caminar de los centros barriales, que necesariamente cuando estamos queriendo acompañar integralmente, como decían, bueno, intentamos ir mirando todo a la persona en todas sus dimensiones y con todos sus vínculos. Y como quizás acá dos ideas, ¿no? Por un lado, la idea de proceso, que decíamos, bueno, de repente Brenda decía, yo me estaba drogando y de repente tenía un pibe al lado y me tenía que hacer cargo. De repente acontece un poco así, digamos, tenés 9 meses de embarazo, pero de repente lo tenés en tus brazos. Y de repente el hospital mira esa imagen de la mamá toda sucia, que viene en calle, que viene drogada, y mira esa foto y dice, no, esta mamá hay que sacarle a este pibe. No puede. Viene la asistente social, chau, el pibe va a un hogar, ¿no? Esta historia que la conocemos todos. Y como nosotros como Hogar de Cristo, nuestra propuesta es no mirar esa foto, no mirar solamente ese de repente, sino justamente acompañar ese proceso. Y esta idea fuerte del proceso que nos invita a acompañar tensiones, a cuestionarnos muchas veces hasta dónde, cuál es el límite. Bueno, tenemos 2 personas vulnerables, tenemos el bebito, tenemos la mamá, somos conscientes de todas las dificultades y sin embargo apostamos a acompañar ese proceso, acompañar en el tiempo. Decimos, no vemos solamente la foto, vemos toda la película, ¿no? Ese es como nuestro diferencial. Nuestras intervenciones no son aisladas, no vemos algo y decidimos cortar, sino por lo contrario, apostar a fortalecer, ¿no? De eso se trata, fortalecer ese vínculo. Esto es lo que nosotros como Hogar de Cristo, como centro barrial, es lo que todo el tiempo estamos queriendo hacer. Poder ir fortaleciendo esos lazos que están rotos, que cuesta y que ahí necesariamente nos invita a, como equipo, como referentes, como acompañantes, a transitar esas tensiones. Y en el transitar esas tensiones, como nosotros tenemos la certeza de que en el acompañamiento y la presencia del hogar en esos vínculos tan difíciles hay una transformación que tiene que ver con el amor, ¿no? Los chicos todo el tiempo decían como esta presencia, este amor, este abrazo, esta mirada. Siempre decimos, es muy difícil de sistematizar el amor o de cuantificarlo, pero sin duda es nuestro diferencial, como en ese acompañar a esa mamá que tanto le cuesta, que tiene un montón de recaídas, que tiene un montón de ejercicios de violencia,
porque no conoce otro modo de relacionarse, y nuestra presencia va permitiendo mostrar otros modos de poder ser mamá. Y ahora decimos, bueno, y ese niño, ¿cómo lo miramos, cómo lo escuchamos, cómo identificamos también sus necesidades? Porque muchas veces el equipo del centro barrial está escuchando la necesidad de esa mamá o de ese papá y estamos desoyendo a ese niño. Entonces ahí es cuando Moni dice, bueno, empezamos una juegoteca. La juegoteca, guardería, espacio de niños, jardín comunitario, formato que le querramos dar, el objetivo es ese, poder tener a personas que estén escuchando a ese niño, escuchándolo a través del juego, escuchándolo a través de los dibujos, digamos, como los niños saben hablar, para poder ir generando justamente esa interacción entre el equipo que está más orientado al adulto y el equipo que está más orientado a ese bebé o a ese niño, en pos de fortalecer ese vínculo. Eso es como un poco la propuesta que queríamos hacer en este panel, sabiendo que cuando uno abre un centro barrial, muchas veces está como también desbordado por toda la vida que va llegando, esa vida tan deshilachada, pero que necesariamente hay que hacerle lugar a nuestros niños, y que tiene que ver como, digamos, en esta certeza también de fortalecer y de que el camino no es cortar los vínculos por más tensión que nos genere y difícil que sea a veces tomar esas decisiones. Sabemos que el camino de seguir cortando, de seguir mandando a pibes al hogar, si nosotros pensamos en los adultos que acompañamos, muchos han pasado por hogares, por institutos, esa carencia de familia, justamente tanto que sale esto de ser familia, bueno, después nos lleva a estar en ese estado de soledad, súper institucionalizados, muchas veces están nuestros pibes, y nosotros apostamos a poder fortalecer nuestras familias, las familias que llegan, cómo están, y si tienen hijos desparramados por hogares, con abuelas, con tíos, con exparejas, poder también de a poquito ir restaurando, ir acercando, y quizás, digamos, a veces el único camino no es que vuelva el niño a vivir con la mamá, sino simplemente ir recontactando a través de un llamado telefónico, fortaleciendo esa abuela, como ir todo el tiempo haciendo esos puentes con otro mensaje del que nos propone esta sociedad, que es todo fragmentación, como decía Pablito, está todo, bueno, en la secretaría tal, en el hogar de tal, en el hospital, que al final esa mamá que está en la calle solita no tiene ni idea que son todos esos papeles y está todo cajoneado, digamos, ¿no? Todo conocimiento que pueda traer un centro barrial tiene que ver con una construcción y con una mirada, en todo caso, también de deconstrucción previa para volver a construir algo. Digamos, hablando así en criollo, ningún centro, ninguno de los que estamos acá o de los que estuvimos charlando estos temas la tenemos resuelta la cuestión, ¿sí? O sea, no somos eruditos, sino que somos por ahí equipos que estamos tratando de pensar y de avanzar en relación a estos asuntos, en relación al problema que nos vamos encontrando con respecto a la infancia. Y en todo caso lo que buscamos son implementar estrategias que nos permitan acompañar la vida de los padres y de las madres. Quizás a mí me resuena mucho esto de la madre, y sí también tiene que ver con la problemática de que muchas veces las más presentes son las madres, ¿sí? Entonces, también hay padres. Y en todo caso nosotros tenemos que pensar cómo acompañar la vida del adulto, cómo acompañar la vida del niño y cómo acompañar el vínculo entre ambos.
Históricamente sabemos que las instituciones, también como había dicho Luchi antes, si uno va a la escuela, a mí me toca como docente conocer un poco algunos protocolos de las escuelas. La escuela lo que tiende a hacer es, donde ve o detecta una situación de riesgo, le da intervención al Estado, ¿no? Considera que el Estado es el que tiene que garantizar la protección del niño, cosa que es cierto, pero que el Estado, la mejor respuesta que da es institucionalizarlo y judicializarlo, poniéndolo en un hogar. Nosotros conocemos muchísimos pibes que hoy tenemos en los centros barriales que en su historia y en su trayectoria han sido institucionalizados y se han escapado de hogares, y sabemos que no necesariamente esa es la respuesta. Por eso la importancia de ver cómo fortalecer y cómo acompañar la vida de las familias. Las mamás o los papás que vienen con los niños no son, les cuesta mucho sostener, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, estaría bueno que por la edad que tiene, que vaya al jardín, eso lo va a ayudar para sociabilizar, para crear, tener hábitos, le va a hacer bien. Eso se lo decimos. El problema es que por ahí ya pasó la fecha de inscripción, porque, o sea, vienen la familia cuando viene al centro barrial, puede ser en marzo, puede ser ahora en septiembre, a mitad de año, en enero, y por ahí ya no lo podés enganchar en un jardín, porque no hay vacantes, porque hay listas de esperas. Entonces, tratamos de insistir para que vayan al jardín o a las maternales, que a mí me parece que eso le serviría mucho a la mamá y al niño, ¿sí? Por una cuestión de que tienen un cierto lapso donde están separados, el niño absorbe otras cosas y la mamá, por su lado, tiene como un relax, ¿no? Donde, bueno, puede ya hacer sus cosas y seguir el ritmo por ahí del centro barrial o la actividad que tenga. Pero nos pasa que, por ejemplo, con los pocos que hemos tenido esto, que el jardín está fuera del centro barrial, los llevan por ahí 2-3 días, dejan de ir. Van una semana, dejan de ir. Por lo cual después en los colegios pasa lo que dice Pablo, ¿no? Enseguida detectan algo y va a servicio social. Entonces ahí empiezan como los problemas. El colegio no tiene esto de entender de que la mamá hace lo mejor que puede, ¿sí? Que son 2 pasos para adelante, 3 para atrás y empezamos otra vez. El colegio no tiene esa elasticidad. Sí lo tiene, por ejemplo, en AUN 11-14 o en la 21, que están empezando con los colegios, los jardines, entonces se entiende más. Pero si vos vas a una escuela del Estado, eso no, o sea, no lo entienden. Nosotros dejamos el nombre de referencia del centro barrial y te llaman y te empiezan a preguntar y entonces dicen, bueno, pero entonces yo lo tengo que sacar de la lista, y vos tratás de explicarle y ella te sigue que no, porque el chico tiene que ir al colegio, y es como, es algo que, digamos, convengamos que, como decimos siempre, no trabajamos con las personas que están más rotas. Entonces, que esa persona que está toda rota se empieza a poner como, es como un vaso que se rompe, ¿sí? Empezás a unir los pedacitos, te lleva un tiempo. Te lleva un tiempo que esa persona entienda que su hijo tiene que ir al colegio, que es algo bueno para él, que no tiene que estar pegado todo el día, porque hay como esa cosa, como decía Luchino, esto o Pablo que decía, de objeto, de que tiene que estar ahí todo el tiempo, aunque yo no lo miro o no le presto atención, pero el chico tiene que estar, nadie le puede gritar, pero yo le puedo gritar. Entonces, es como que lleva todo un tiempo y los colegios no están preparados para eso. Entonces, bueno, si no van al colegio, por lo menos vienen y tienen un espacio para estar. Y si van al colegio, cuando faltan, insistirle al hermano, ¿por qué hoy no fue? Porque por ahí no sabemos si hubo paro o jornada docente, entonces bueno, te dicen, no, hoy hubo jornada, bueno, listo. Pero es como que insistimos para que vayan en realidad. Obviamente entendemos que la educación es un derecho para todos y todas, más aún en la infancia. Y a lo que tratamos de hacer es de alentar siempre la escolarización de los niños. En lo posible buscamos la articulación con instituciones lo más amigables posibles, que puedan entender mejor cuál es el trabajo de acompañamiento que realizamos
y cuál es la situación y la problemática que tiene el adulto, sea padre o madre, sabiendo que hay toda una estigmatización social. Entonces, ver cómo trabajar esa articulación institucional, por llamarla de una manera, trabajar tanto con las instituciones como con las personas para avanzar en la escolarización y entender, o sea, hacer entender a la institución cuáles son los problemas que traen estos adultos y estos niños, tratar de garantizar la escolaridad lo mejor posible y sí saber que desde los centros barriales tenemos que lograr un espacio que acompañe a los niños y a las niñas y que obviamente que acompañen desde un sentido educativo. Porque la idea, o al menos el objetivo nuestro, en el corto, mediano y largo plazo, no es tener un depósito de niños y de niñas en un centro barrial, sino de tener un espacio rico para niños y niñas que pueda potenciar y que sea complementario a la escolaridad. Después de mucho acompañar, uno se va dando cuenta que quizás hay un momento en el que separar temporalmente o quién sabe hasta cuándo puede ser como parte de este proceso, ¿no? Digamos, se busca fortalecer. Eso no significa que siempre tengamos que forzar que ese niño esté con su mamá o con su papá, ¿no? Como acá algo muy importante, esto de que no es una respuesta que siga un protocolo, como dice Pablo, sino que tiene que ver con un análisis profundo de todo el equipo que está acompañando y que muchas veces también en esa decisión de separar temporalmente ese vínculo participa también la familia. Nosotros hemos acompañado a algunas mamás que después de un proceso largo terapéutico han podido discernir que ellas no podían en ese momento, por este tiempo, estos años, y acá es cuando nosotros pensamos que nuestro modelo comunitario permite también pensar en estas separaciones temporales. Nos gusta pensar como en una crianza compartida, ¿no? Y en la crianza compartida tenemos un abanico enorme. A veces es que el niño esté 24 horas con niño o adolescente con sus referentes cuidadores. A veces no se puede 24 horas porque es como la situación que vos describís, que es bastante difícil. Y ahí también apelamos como a la creatividad en esto de que no tenemos que seguir un protocolo de pasos a seguir, sino que se pueden pensar diferentes opciones de cómo alojar a ese adolescente, a ese niño, en alguno de nuestros espacios de Hogar de Cristo con nuestra impronta, que permita también, aunque la separación sea temporal, no sea repetir esto de la fragmentación, ¿no? De, bueno, separamos y ya cada uno vive en su burbuja, sino que en la separación pueda haber también un trabajo fuerte que se siga fortaleciendo ese vínculo siempre y cuando haya interacción. Tenemos como algunas primeras experiencias de lo que sería alojar a adolescentes en casas amigables, en granjas, que digamos la crianza es por parte de toda la familia grande y de que ese papá y esa mamá no lo está pudiendo hacer y nosotros vamos acompañando el crecimiento. Tenemos experiencias también de lo que llamamos como familia cuidadora. ¿Qué es esto, no? Quizás la otra compañera decía, la mamá se va a consumir, está de gira, y ese bebé, ¿qué hacemos? Tenemos dos alternativas, o dar intervención al consejo al instante, o quizás poder buscar alguna familia en el barrio que temporalmente pueda ejercer el cuidado con un respaldo legal, sí, pero digamos pensando en nuestra riqueza de que estamos en el territorio y de que ese niño, ese bebé, ese adolescente
digamos, pueda, aunque no esté en el cuidado con sus padres, pueda mantener sus otros vínculos que hizo con el centro barrial, con sus referentes, con la escuela, con todo lo que haya desplegado en el territorio, que es lo que lo sostiene a él. Si apelamos solamente a la intervención del consejo, que te lo chupa y te lo lleva a un hogar que no lo ves nunca más, como profundizamos esa vulnerabilidad. Y después, la tercera, estamos queriendo empezar, que por allá hay colgado un banner también, con una casa para niños y niñas de Hogar de Cristo. En Bajo Flores están empezando también la experiencia, y en Lomas de Zamora, que tiene que ver con esto, cuando hay situaciones que es necesario que haya una crianza compartida, más repartida, poder ir construyendo espacios que tengan nuestra impronta, que tengan igualmente la mira en el vínculo, que tengan nuestra mística y que tengan el arraigo territorial, ¿no? Como uno de los riesgos de replicar estas casas del niño como los hogares que ya conocemos es que sean desterritorializados, que ahí, repito, no se pierde todo. Y perdemos nosotros también la posibilidad de acompañarlo. Nosotros decimos, cuando perdemos un niño entra en el agujero negro, chau. El juzgado, los papeles, que el juez, que es interminable con todos los quilombos que tenemos día a día, la verdad es que es muy difícil. Pensar en casas para niños de Hogar de Cristo es pensarlos también desde la lógica comunitaria y territorial.